Un financiamiento equitativo supone dos cuestiones, una que voy a decir ahora y otra en la pregunta siguiente. Yo siempre lo resumo, y en algunos también de aquellos primeros documentos o PowerPoint que había sobre la reforma de salud, le decíamos de cada quien sus ingresos a cada quien según sus necesidades. ¿Esto qué quiere decir? El sello representativo de lo que fue nuestra reforma. Y ahí está el dilema. Es decir, tú tienes de un lado a la gente que se atiende en salud y del otro lado a los prestadores. Pero si tú miras, esa gráfica seguramente la van a mostrar, no hay relación directa entre los usuarios y los prestadores en materia de financiamiento. Hay una relación obviamente asistencial, o eso que tiene el sistema. ¿Por qué? Porque este círculo de los usuarios aporta un fondo y este círculo de los prestadores recibe de ese fondo. Entonces, en ese fondo, está la clave de la equidad, que son dos. El de cada quien sus ingresos, a cada quien según sus necesidades. Entonces voy a la primera parte. Es equitativo porque las personas aportan en función de sus ingresos. Ahí hubo dos discusiones importantes. ¿Cuál era la tasa de equilibrio? ¿Y cuál eran las tasas que emergen del tamaño de la familia? Respecto a la tasa de equilibrio, o sea, la tasa que iban a pagar las personas que financiaban su salud para sí mismos, solo para sí, se entendió que en tanto dice era una tasa de 3%, parecía razonable una tasa levemente superior, que permitiera un volumen de recursos relativamente importante. Y por eso se optó por el 4,5% como tasa de equilibrio del sistema. Respecto al resto de la sociedad, o sea, los que financiaban a su familia, porque recordemos que dice financiaba solo a la persona. O sea que este era un cambio trascendente en el sistema. Es decir, que el fondo, tú aportabas y eso daba un derecho a la salud, no solo para ti, sino para toda tu familia, cónyuges y hijos menores de 18 años o discapacitados sin límite de edad. Entonces ahí la discusión fue, ¿las tasas tienen que ser progresivas por tamaño de la familia? Esto desde el punto de vista económico era razonable, porque cuanto más, si vos tenés 3 hijos, financias 4 cápitas o cuotas. Cuando venga la pregunta voy a introducir el concepto de cápita. Introducís 4. Si tenés un hijo solo, 2. Entonces parece razonable desde el punto de vista económico que tú apoyes, le des más paz. Sin embargo, lo que muestraban los datos de la encuesta Hogares, y sigue mostrando ahora, es que las familias más numerosas en general son las que están en los quintiles más bajos de ingresos. Entonces, aumentar la tasa por tamaño de la familia parecía un tema que generaba inequidad. Entonces se decidió hacer solo 2 tasas. Una de los que no tienen hijos y una de los que tienen hijos, que era un 6, uno por sí y medio más, cualquiera sea el tamaño. Y luego un 2 adicional cuando ingresaban los cónyuges. O sea que las tasas terminan siendo 4,5 si se financia a sí mismo, 6 si se financia hijos, o 8 si se financia hijos y cónyuges. Ese es el entorno de las tasas. Y cuando uno mira, por ejemplo, los informes de la Junta Nacional de Salud sobre equidad, es decir, cuánto aportan las familias con 3 hijos, cuánto aportan las familias con 2 hijos, respecto a lo que reciben, es claro que los sectores de menores ingresos reciben una atención en salud mayor a lo que aportan
y los sectores de más altos ingresos reciben una atención en salud menor a lo que aportan. Sobre la base que todos reciben lo mismo. La diferencia está en el volumen de financiamiento, digamos, ¿no? Porque el sistema es único, digamos, en cuanto a al carácter de la prestación de salud. Entonces, la equidad en el financiamiento, o sea, la equidad en el lado derecho, digamos, de los tres círculos, está en el aporte por ingreso y la cobertura de toda la familia. Tengamos claro que las cápitas son el principal mecanismo de financiamiento. Estamos hablando de 93.7, digamos, ¿no? Era 94.6 cuando arrancamos, creo que ahora está más cerca de 92.8, 93.7, pero digamos, en grandes números, el principal financiamiento que reciben las instituciones de asistencia médica colectiva, tanto públicas y privadas, como las instituciones de asistencia médica públicas hacen, básicamente, es a través de la cápita. ¿Qué es la cápita? Esto es una cosa bastante importante. La cápita es la probabilidad de riesgo de atención sanitaria de la persona. No es el riesgo que tiene, es la probabilidad de riesgo. Porque podría pasar, ahora lo voy a decir, pero jóvenes de 20 a 44, varones, que son los que tienen la menor probabilidad de riesgo, en una institución de salud suceda un accidente que implique 2 meses de CTI para esas personas, y el gasto de esas personas se dispara, a pesar de su probabilidad de riesgo, lo que reciben por ellas es muy bajo, ¿no? Por eso es la probabilidad de riesgo. Por eso también es importante el tamaño de una institución, porque si yo me alejo de la probabilidad de riesgo, en una institución de 150.000 usuarios, no cambia mucho. Ahora, en una institución como había en aquella época, de 40, 50.000, una salida de la probabilidad de riesgo más o menos significativa puede significar un deterioro de las finanzas institucionales, ¿no? Entonces el tamaño importa. Nosotros en el primer periodo impulsamos mucho la idea de que había que generar complementaciones entre las instituciones o incluso fusiones. María Julia impulsó mucho esa idea durante este primer periodo de gobierno. Entonces, dicho esto, teníamos que discutir cómo se reflejaba la probabilidad de riesgo. Y bueno, después de muchos estudios de otros países, como Israel, como Francia, Canadá, y algunos otros, entendimos que el mejor aproximador a la probabilidad de riesgo era la Dyer-Sexton. Y eso es, un poco también mostrará en la gráfica, la famosa U, digamos, ¿no? Donde la mayor probabilidad de riesgo es en los menores de un año, luego baja hasta varones de 20 a 44, y luego viene subiendo hasta mayores de 74. Y ahí dan los 7 escalones, multiplicado por 2 sexos, o sea, 7 por 2, 14, cápitas. La más baja es varones, si no recuerdo mal, de 15 a 19 o de 20 a 44, ese es el 1, y el máximo es 7, que te algo, los menores de un año. En general, la chequeamos con otros países del mundo, o sea, la superpusimos, y en general era bastante aproximado al resto del mundo. La única diferencia fue que las U de otros países eran más altas al final y un poquito más bajas en los menores de un año. Y la nuestra, ustedes lo van a ver, es más alta en los menores de 1 y más bajas en los mayores de 74. Bueno, eso lo chequeamos, lo discutimos, lo analizamos. No le encontramos una razón demasiado firme, pero también las diferencias eran poco significativas y decidimos, después de 3 o 4 chequeos, dejarlo así. Entonces, cuando uno, ahora termino el tema de la equidad, cuando uno mira en los 3 circulitos, dice, yo y mi familia me afilio a tal institución. Aporto según mis ingresos. Aporto mucho o poco, el prestador ni se entera. Cuando yo voy al prestador, depende de mi edad y mi sexo, el prestador me otorga una atención integral igual para todos, con mayor probabilidad de atención según el riesgo sanitario de la persona. Pero en principio, 2 personas, una que sea gerente de una empresa multinacional y otra que sea
una empleada de servicio doméstico. Cuando van a la institución no sabe cuánto aportó esa persona al fondo, no tiene esa información ni le interesa esa información. Y esa es entonces la equidad doble, por ingresos y por tipo de atención. El fondo tiene, como tú decías, un plus por metas asistenciales. Esto surgió a raíz fundamentalmente de una propuesta del equipo de la Dirección General de Salud, en ese momento a cargo de doctor Jorge Basso, que luego en el tercer pedido fue ministro, que era bueno estimular ciertos comportamientos de las instituciones. Y se entendió que el financiamiento permitía una meta asistencial del orden del 6% de lo que recibía la institución. Y allí se decidió, y eso fue para mí, de la evaluación de metas, ahí los compañeros que han trabajado en metas pueden decirlo mejor, la más significativa fue la meta 1, la que arrancó, la que se permanece hasta hoy, porque luego se fueron agregando nuevas metas, como la meta de adulto mayor, la meta de médico de referencia, la meta de enfermedades crónicas, que todas aportan algo, pero la sustantiva, a mi juicio, fue la meta 1, es la meta de niños y niños de 0 a 3, después se alargó a 0 a 6, y mujeres embarazadas primero y mujeres en general después. Esto tuvo un impacto muy fuerte, eran básicamente atención precoz, captación temprana del embarazo, certificado de vacunación, y claramente tuvo un efecto en la atención de niños y adolescentes, de niños y de mujeres, y claramente incidió notablemente en la reducción de la tasa de mortalidad y de la tasa de mortalidad infantil y de mortalidad materna. O sea que por lo menos la meta 1 se puede decir que fue exitosa en su diseño y en su aporte a los resultados sanitarios.